Ya estamos listos, doctor. Ahora sí. Perfecto, Katy, ya puedes iniciar. ¿Pueden ver la pantalla y la presentación todos? Okay. Sí. Sí. Gracias. Entonces vamos a comenzar con la clase. El tema que vamos a revisar el día de hoy va a ser traumatismo craneoencefálico con enfoque a las lesiones primarias. Ok, ya sabemos, el trauma como tal es una causa de mortalidad muy importante, sobre todo en pacientes pediátricos y adultos jóvenes. Y una de las principales causas de muerte o de algún tipo de morbilidad es por el traumatismo craneoencefálico. Estos principalmente son dados a causa de accidentes de tráfico o de caídas. Y tenemos muchas maneras en que podemos clasificar la severidad, pero con mucho la más frecuente que se utiliza de manera clínica es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow, ya sabemos, valora tres tipos de respuesta, tanto motora, verbal y ocular, y vamos a clasificarlo en grados dependiendo de una puntuación que va de 3 a 15 puntos. Mayor a 12 puntos va a ser leve, moderado mayor a 8, menor o igual a 12 y grave menor o igual a 8. Cuando tenemos un traumatismo craneoencefálico podemos dividir los tipos de daño cerebral en lesiones o daños primarios y secundarios. Los primarios van a ser el resultado directo del impacto, ya sea por hemorragias, fracturas, etcétera, incluso daños axonales y estructuras vasculares, las cuales estas suelen ser irreversibles, y secundarios, que son como a causa de los efectos Ok, entonces vamos a revisar en esta clase las lesiones primarias, que van a ser principalmente las fracturas de cráneo, hematoma epidural, hematoma subdural, higroma subdural, hemorragia subaracnoidea y lesión axonal difusa y contusiones cerebrales también. Cuando tenemos un paciente que tiene un traumatismo craneoencefálico, hay que valorar si es candidato o no a un estudio de imagen. Como regla de oro, todos los pacientes que tengan un traumatismo moderado y severo tienen una indicación inmediata de un estudio de imagen. Y en los casos en los que clínicamente nuestro paciente tenga un traumatismo leve, también va a haber algunas indicaciones, sobre todo las que les pongan en algún riesgo de presentar alguna complicación. Ya una edad de riesgo, como en pacientes lactantes o pediátricos de menos de 4 años o en adultos mayores, o que tengan alguna sintomatología que haga sospechar que pueda haber alguna lesión que pueda ser de importancia, como cefalea, náuseas, vómitos, amnesia, sobre todo si es retrógrada, déficit de corto plazo, déficit neurológico de cualquier tipo, cuando haya sospecha de alguna fractura, por ejemplo, si vemos alguna deformidad en la bóveda craneal y cuando están con un traumatismo anticoagulante. ¿Qué estudio de imagen vamos a utilizar? Pues con mucho lo más indicado es la tomografía simple como primera elección. Las radiografías de cráneo que pues tienen un poco más valor histórico para la valoración de fracturas, pero como no se pueden valorar al 100% y aparte no nos ayuda a detectar las otras lesiones, como por ejemplo las hemorragias, pues no es de mucha utilidad, y si le tenemos disponible la tomografía, tenemos que utilizar la tomografía de entrada. Las limitaciones que va a tener la tomografía va a ser que no todas las hemorragias van a ser fáciles de ver, ya que no todas tienen un aspecto hiperdenso, como en el caso de lesiones hiperagudas, en caso de sangrados activos, un paciente que tenga una anemia importante, y
hay ciertas regiones, por ejemplo, en región temporal o subfrontal y fosa posterior, que a veces si es un sangrado que no es de un gran tamaño, va a ser difícil verlas. Y la resonancia nos va a ayudar más que nada como un estudio de control y en casos en que clínicamente el paciente no corresponda con los datos que estamos viendo en la tomografía. O sea, una tomografía que tenga muy pocos datos o incluso ningún dato de lesión y que tenga un deterioro muy importante clínicamente el paciente, son los mejores candidatos a una resonancia. Ok, si tenemos una tomografía de cráneo en un paciente con un traumatismo craneoencefálico, pues hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno es el protocolo que vamos a utilizar para el estudio. Lo que más se recomienda es que tengamos como mínimo 2 ventanas, una que es la ventana de cerebro y otra una ventana de hueso, que es la que nos va a ayudar a valorar las fracturas. Recomiendan cortes estándar de 4 a 5 milímetros, que pues es lo habitual. Y también otra cosa que mencionan es que podemos utilizar una ventana subdural que valore 150 a 200 unidades Hounsfield, que nos va a ayudar a detectar unos hematomas subdurales, sobre todo los de localización en base de cráneo o lugares de difícil diagnóstico. Y la otra cosa a considerar es que siempre que tengamos un traumatismo craneoencefálico importante hay que valorar espina cervical y fracturas faciales que pueden estar asociadas en un porcentaje muy alto. Ok, cuando tenemos una tomografía, muchos autores recomiendan que la valoración la hagamos de afuera hacia adentro. Entonces es la manera en que vamos a estar mencionando las lesiones que podemos tener, empezando por tejidos blandos. En tejidos blandos principalmente pues vamos a tener colecciones o hematomas que pueden ser prácticamente dos. Uno es un cefalohematoma y otro es un hematoma subgaleal. El cefalohematoma es una colección subperióstica y como está limitada por el periósteo, no van ni siquiera ni a crucedia. Y este mismo periósteo que lo va a limitar como en su extensión en una gran parte, va a hacer que casi todas no sean de gran tamaño. Mencionan que deben de ser un aspecto biconvexo, aunque en realidad no es muy difícil ver el aspecto biconvexo como tal, pero sí son un poco diferentes en morfología porque los hematomas subgaleales suelen tener una forma un poquito más de luna creciente. Entonces, el hematoma subgaleal va a ser subaponeurótica, que es por debajo de la aponeurosis de los músculos, o que se llama galea. Y esta no va a estar limitada por altura y puede cruzar la media y ser de gran tamaño. Esto puede ser un hallazgo muy importante, sobre todo en pacientes pediátricos y lactantes, en que si tenemos un hematoma subgaleal de gran tamaño, incluso puede ocasionar un choque hipovolémico por la cantidad de sangre que pueden estar perdiendo. Ok. La siguiente estructura a valorar, perdón, son las fracturas de cráneo. Entonces, como ya lo dijimos, vamos a utilizar una ventana de hueso y podemos utilizar reconstrucciones en 3D que sobre todo nos van a ayudar a valorar fracturas complejas y fracturas con hundimiento. ¿Ok? Las podemos dividir en 3 tipos: lineales, que son las más frecuentes y no siempre son significantes. Aquí tiene mucha importancia la localización. Si están en una localización en donde normalmente no tenemos una estructura vascular importante o algo, a veces no tienen ninguna significancia clínica y pueden cursar con observación nada más. Las fracturas con hundimiento, que son las que más se asocian a contusiones y a roturas durales, y las fracturas de la base, que son las más peligrosas por las estructuras que pueden estar dañando y tienen un mayor índice de mortalidad y más riesgo de un tipo de secuela. Ok, aquí tenemos unos ejemplos de imagen. En esta primera
la imagen tenemos una tomografía en ventana de hueso y estamos viendo un trazo lineal único en el techo de la órbita. Aquí a nivel de tejidos blamos estamos viendo un hematoma subgaleal asociado. Y si lo vemos en la ventana de cero, aquí a nivel de la órbita también podemos ver que está empezando a formar un pequeño hematoma en los tejidos blandos de la misma. Aquí tenemos una reconstrucción en 3D en que alcanzamos a ver un poquito de mejor manera el trayecto que lleva la fractura. Y en esta imagen de acá tenemos nada más una imagen representativa de por qué a veces es útil una reconstrucción que nos ayuda a tener una macrovaloración en caso de fracturas con hundimiento. Ok, pasando a las lesiones hemorrágicas, las podemos dividir según localización en lesiones extraxiales y lesiones inaxiales. Las lesiones extraxiales van a ser las más frecuentes y dentro de ellas la más frecuente por mucho va a ser la hemorragia subaracnoidea, le siguen en frecuencia el hematoma subdural y epidural. Y las intraxiales vamos a dividir en contusiones y lesión axonal difusa. Ok, algo importante a recordar antes de empezar a mencionar las hemorragias va a ser el aspecto que nos va a dar una hemorragia según el estadio que tenga en los distintos tipos de imagen. En tomografía, si tenemos una hemorragia aguda o un estadio agudo temprano, normalmente vamos a ver un sangrado hiperdenso. En un subagudo tardío cambia y disminuye a ser isodenso y en un estadio crónico ya va a ser hipodenso. ¿Ok? Y en resonancia vamos a poder valorar un poquito con más detalle la cronología del sangrado en un estadio hiperagudo, que puede ser menor a 6 horas, incluso algunos lo mencionan menor a 12 o hasta 24 horas. Vamos a tener en T1 un aspecto isodenso y con un aspecto isointenso, perdón, y con un aspecto hiperintenso en secuencia T2. En un estadio agudo menor a 3 días va a ser también isointenso en T1, pero pasa a ser hipointenso en T2. Un subagudo temprano mayor a 3 días y menor a una semana va a ser hiperintenso en T1 y hipointenso en T2. En un subagudo tardío mayor a una semana va a ser hiper. Y en un estadio crónico, que a veces lo toman en cuenta como 14 días, incluso otros lo mencionan hasta 21, va a ser hipo e hipointenso en las distintas secuencias. Ok, entonces las lesiones extraxiales principalmente vamos a valorar las capas de las meninges que nos van a dar la localización de la hemorragia. Entonces tenemos 3 capas de la meninge, la dura madre que tiene una capa interna y otra externa, la aracnoides y la pía madre que va a estar recubriendo el parénquima cerebral. De estos, el único espacio que existe de manera fisiológica es el espacio subaracnoideo, los demás van a ser espacios virtuales que solamente los vamos a presentar pues, cuando tengamos un sangrado o ocupación por alguna otra cosa en una patología. Ok, entonces vamos a comenzar con el hematoma epidural. Vamos a encontrarlo entre la dura madre sobre la capa externa de la dura madre y la tabla interna del cráneo. Son los menos frecuentes, los vamos a encontrar en 1,4% solamente y como manera característica siempre lo vamos a encontrar en el sitio en donde fue el golpe. La morfología típica es un lente convexo y con un aspecto hiperdenso. Normalmente están limitados por suturas y rara vez cruzan la línea media. Cuando la llegan a cruzar es porque están adyacentes a la hoz del cerebro o alguna otra cosa, pero es menos del 10% los que pueden llegar a cruzar la línea media. Y como manera característica, la mayoría de estos son por desgarro de los vasos meningios, arteriales y venosos. Entonces, en un gran porcentaje van a estar asociados a una fractura del hueso temporal, principalmente en la escápula, que es donde vamos a encontrar los vasos meningios, en particular la arteria meningia
media, que es la que más se lesiona en esta patología. Las otras estructuras vasculares que pueden estar lesionadas son los senos venosos y las venas diploicas. ¿Ok? Como clínica, la típica más característica es que tenemos un paciente que tiene una pérdida del estado de conciencia y posterior a esto tiene un intervalo lúcido. Más, sin embargo, esta clínica característica solamente la vemos en el 50% de los casos. Y las otras, muchas veces más que nada hay que sospechar esta lesión por otros tipos de síntomas o presentación o una lesión, como una cefalea, náusea, vómito o síntomas de efecto de masa intracraneal. ¿Ok? En el caso de los sangrados lentos o hematomas crónicos, que casi siempre son de origen venoso, pues la clínica va a ser mucho más sutil. Como generalidad, la mayoría de estos sangrados suelen ser conservadores, casi nunca es quirúrgico, es algo que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Pero cuando tenemos una que tiene un sangrado activo, esta es una de las indicaciones que es una urgencia quirúrgica. ¿Cómo vamos a saber si es un sangrado activo o no? Pues vamos a tener algo que se llama el signo del remolino, que vamos a tener, como aquí tenemos en esta imagen de una tomografía, que vamos a tener una colección, ya dijimos, biconvexa, extraxial, y en el centro vamos a tener unas áreas hipotensas que son las que nos van a dar el clásico signo del remolino, y esto nos puede indicar un sangrado activo. Ok, entonces, otros ejemplos que tenemos de cómo se van a ver en tomografía, pues es que va a ir cambiando su aspecto conforme vaya evolucionando en tiempo el hematoma. En un estado inicial aquí tenemos un ejemplo de otro hematoma que tenemos en una región parietal derecha, igual un aspecto biconvexo, hiperdenso, que se le realiza una tomografía de control a los 10 días y vamos viendo que se va disminuyendo de densidad, unas áreas densas, todavía conservando algo de aspecto hiperdenso en el centro, y a las 6 semanas se le realiza un control y ya se resolvió por completo. Esta es como lo más frecuente que suceda, que se resuelvan en poco tiempo cuando no es algo muy severo. En cuanto a los hematomas crónicos, el aspecto que podemos tener es un aspecto hipodenso sobre todo, o isodenso, podemos encontrar podemos tener un realce en la periferia del mismo. Estos pueden cambiar su morfología típica, de ser el aspecto biconvexo, pueden llegar a ser cóncavos o algo, o conservarla. Y su diagnóstico diferencial sí va a ser un poquito más difícil darlo, porque a veces lo podemos confundir con una infección, una inflamación o un tumor que esté también en el espacio epidural, o también con una lesión subdural. Aquí tenemos en este ejemplo nada más, si no le pusieran, si no tuviera el halo o la periferia hiperdensa sería un poquito difícil de ver, pero si tenemos la ventana de hueso, podemos ver aquí un pequeño trazo de fractura que nos indica que hay que ir a buscar algo en parénquima. Siempre que veamos una fractura, aunque hay fracturas que no tengan un traumatismo subyacente, ya sea un hematoma o una hemorragia, como quiera hay que buscarla de manera intencional. Aquí tenemos otros ejemplos de las localizaciones que a veces son difíciles de ver. Este es un ejemplo de un hematoma epidural que es en fosa posterior. Estos por localización, los que tenemos en fosa posterior de manera general casi siempre son por un desgarro de un seno venoso. Entonces, a veces clínicamente no son tan obvios, más sutiles, ¿ok? Y también a veces es difícil ver los pequeños sangrados. Como ya dije, si tenemos un trazo de fractura, aunque sea de pequeño tamaño, hay que darle importancia. Ok. En resonancia sí va a importar mucho el aspecto según el intervalo de tiempo que haya desde el traumatismo craneoencefálico a la toma de la imagen. Como ya dijimos,
en un hematoma agudo, intenso ente 1, hipointenso ente 2, en un subagudo, hiperintenso ente 1, hipointenso ente 2, en un subagudo tardío, va a ser hiperintenso en las dos secuencias, en un crónico hipointenso en las dos secuencias. Aquí tenemos dos ejemplos. El primero que tenemos, estamos viendo dos colecciones. Es un corte coronal en una secuencia T1 y aquí vemos un hematoma epidural, que es en realidad es intenso. Este corresponde a un hematoma agudo, en estadio agudo. Y aquí abajo, en fosa craneal media, tenemos otra colección, pero la estamos viendo hiperintensa. Esta correspondía a un hematoma en estadio subagudo temprano. Y aquí abajo tenemos otro ejemplo. Este es un hematoma ya con varios estadios de cronicidad también. Este correspondió ya a un subagudo tardío, en que tenemos un aspecto hiperintenso, pero con unas áreas hipointensas donde se está haciendo crónico ya. ¿Ok? Vamos a pasar al hematoma subdural. Este sí es un poquito más severo cuando lo vemos. Lo vemos en una tercera parte casi de los pacientes que tienen un trauma cerrado severo y tienen una mortalidad más alta, que es de 35 a 50%. En el caso de los pacientes que sobreviven, muchos de ellos tienen una secuela neurológica y clínicamente va a ser un deterioro neurológico que va a ser desde el inicio del traumatismo y puede tener una rápida evolución. Lo clasifican también en estadios de la misma manera que el anterior y en caso de los adultos mayores suelen ser más grandes y puede ser una clínica, una sintomatología más retardada por la pérdida de volumen o la atrofia que puede tener el paciente, que va a hacer que haya menos compresión del parénquima. Entonces tiene que crecer el hematoma más grande para que el paciente tenga síntomas de efecto de masa. Ok, en cuanto a el mecanismo de lesión, aquí podemos encontrar esta ya sea en el punto de golpe o en el punto de contragolpe o incluso en las dos localizaciones, no nada más en el sitio de la lesión como en el caso del hematoma epidural. Este sí va a estar menos limitado, entonces puede cruzar suturas y la mayoría de ellos van a ser de localización supratentorial, principalmente en la convexidad, después en frecuencia le sigue la hoz del cerebro y después en el tentorio. Y es muy frecuente que tengamos fracturaciones, edema cerebral y hemorragia subaracnoidea asociada cuando vemos esta lesión. ¿Ok? Cuando tenemos un hematoma subdural, en tomografía lo vamos a ver como una morfología de semiluna, que si tenemos un estadio agudo, pues lo vamos a ver hiperdenso. Y en subagudos tardíos ya mencionamos, igual que los otros hematomas van a ser isodensos y en estadios crónicos pasan a ser hipodensos. Cuando tenemos ya, como dijimos, un estadio subagudo tardío que tenemos un aspecto hipodenso, a veces son difíciles de observar. Aparte de esto, podemos ver un aspecto isodenso cuando tenemos un paciente con una anemia significativa, usualmente con una hemoglobina por debajo de 8 gramos por decilitro. Un paciente que tiene algún tipo de coagulopatía y cuando tenemos también una fuga de líquido cefalorraquídeo que está diluyendo el hematoma, también lo podemos ver así. Entonces, a veces es difícil identificarlo por tomografía y vamos a ver más que nada signos indirectos. Uno es que haya una separación de la corteza con el hueso respecto a la tabla interna del hueso, sin ver una masa como tal. Otra es que haya un efecto de masa que nos puede estar ocasionando un colapso parcial o total del ventrículo, que esté a la línea media, etc. Estos son dos datos que nos van a ayudar a sospecharlo. Estas son otras imágenes de tomografía que nos ilustran las otras localizaciones en las que podemos observar los hematomas, lados del cerebro y el tentorio. Y aquí tenemos otras imágenes en donde estamos viendo la semiluna, pero ya tenemos una hemorragia de aspecto crónico porque la estamos viendo hipodenso, pero tenemos un desnivel,
nivel líquido y aquí tenemos un líquido hiperdenso y este es un hematoma crónico con resangrado y este es un sangrado agudo que tenía también. Y otra cosa que podemos ver cuando tenemos un hematoma crónico es que podemos ver estos tabiques que si les ponemos contraste pueden realzar. En cuanto a resonancia, va a ser lo mismo, va a tener un aspecto muy típico según el estadio en el que estén. Este es un ejemplo de una resonancia, un corte axial, que estamos viendo una colección de gran tamaño que es bilateral y podemos ver dos intensidades distintas. En el caso de esta, en secuencia 7.1, estamos viendo que casi todo lo vemos de un aspecto hiperintenso y aquí en las áreas de los asteriscos tenemos un aspecto isointenso y en la secuencia de T2 prácticamente todo lo vemos con un aspecto hipointenso. Este corresponde a un hematoma subagudo, que es todo lo hiperintenso que estamos viendo, y en las áreas de los asteriscos es un hematoma auto un poco de resangrado. Okay, el diagnóstico diferencial principal entre un hematoma, de un hematoma epidural va a ser un hematoma subdural y son muy similares, a veces clínicamente es muy difícil y por imagen es muy difícil distinguir uno de otro y prácticamente lo que vamos a utilizar como datos es uno, a recordar la morfología, que el hematoma epidural suele ser biconvexo y que va a ser una expansión más rápida porque casi siempre corresponde a un sangrado arterial. Y la localización también nos ayuda porque casi siempre van a estar localizados en la escama del temporal, que es por donde pasa la arteria de meningia media. ¿Ok? Y el hematoma subdural, no va a respetar las suturas, puede cruzar la línea media, normalmente puede ser de mayor tamaño. Y pues casi siempre las estructuras lesionadas van a ser los puentes venosos. Los puentes venosos son la conexión que llevan de las venas corticales del cerebro a los senos venosos de la sangre. Ok. Un higroma subdural es una colección que también tenemos en el espacio subdural, pero lo vamos a ver de un aspecto similar al líquido cefalorraquídeo y puede ser ya sea porque tengamos un desgarro, una ruptura en la membrana aracnoidea y que esté jugándose el líquido cefalorraquídeo este espacio, o que tengamos un hematoma subdural y ya en un estadio crónico que nos va a dar este aspecto. Y pueden tener un alto contenido proteico que podemos verlo en resonancia. Y el principal diagnóstico diferencial cuando tenemos esta patología es cuando sospechamos, por ejemplo, en el caso de un paciente de una edad más avanzada, es si tiene atrofia cerebral. Como punto clave para distinguir entre uno y otro es que la aracnoides va a estar desplazada hacia adentro y junto con ella van a ir las venas corticales. Entonces, si tenemos sospecha entre una u otra cosa y tenemos la duda, casi siempre está indicado un estudio contrastado, principalmente TAC, pero también puede ser un estudio de resonancia, que vamos a ver principalmente lo que vemos aquí, que son las venas corticales que están desplazadas de manera medial, a comparación, por ejemplo, de una atrofia de parénquima en que estamos viendo las venas corticales más periféricas. ¿Okay? Bueno, pasamos a la hemorragia subaracnoidea, que como dijimos es la hemorragia extraaxial o en general la hemorragia más frecuente que vamos a ver en el caso del traumatismo craneoencefálico, lo podemos ver hasta en el 40%. Y lo que vamos a ver como lesionado aquí de estructura vascular van a ser los vasos subaracnoideos o también puede ser por extensión de contusiones o hematomas intracraneales. Lo que vamos a ver de manera típica van a ser pues sangrados que van a estar adyacentes, surcos, fisuras, las cisternas de la base sobre todo, y podemos verlo muy típicamente asociado a contusiones y hematomas subdurales, epidurales, etc. Las localizaciones son muy importantes y son muy típicas y nos van a ayudar a distinguirlo de otras patologías. Lo más frecuente que a veces se nos confunde en el caso de una hemorragia subaracnoidea si es de un origen traumático
o si es por una ruptura de aneurisma, por ejemplo, que es la causa más común de una hemorragia subaracnoidea. Entonces, aquí la localización va a ser un poco distinta, como algo característico. Cuando es por trauma, la hemorragia suele ser más periférica. Principalmente lo vamos a encontrar en regiones perisilvianas, en los surcos del lóbulo temporal, en las convexidades, y en casos leves puede haber un pequeño muy sangrado que solamente podemos observarlo en la cisterna interpeduncular, que es donde en un estudio de imagen muy típicamente a veces lo vemos por la posición en decúbito que tiene el paciente, que es donde va y se deposita la sangre. O también podemos ver nada más un solo surco afectado en el caso de un sangrado pequeño. Entonces, por tomografía, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver nada más líneas densas, sobre todo en los surcos cerebrales, en la cisura de Silvio o en las cisternas de la base, como estamos viendo en estas tomografías, que hay imágenes hiperdensas en los surcos. Y en el caso de esta imagen de aquí, estamos viendo en la cisterna interpeduncular un pequeño sangrado y en el tentorio también. Por resonancia, en las secuencias de T1, si recordamos, pues un sangrado agudo es intenso, entonces va a ser muy difícil verlo. Prácticamente lo que vamos a ver va a ser un surco sucio, se le menciona en literatura, corresponde prácticamente a ver como un surco borrado, que en una secuencia T2 pues lo vamos a ver con una hiperintensidad que no va a suprimir, lo vamos a seguir viendo hiperintenso en una secuencia FLAIR, y si lo vemos en una secuencia de cogradiente, vamos a tener el artefacto de Bloom. ¿Okay? Otro espacio donde podemos encontrar un sangrado va a ser una hemorragia intraventricular. Estos principalmente van a ser por una ruptura de los vasos, principalmente las venas subendimarias, que ocurren a lo largo de la superficie de los ventrículos, y también puede ser por extensión de una hemorragia subaracnoidea o un hematoma parenquimatoso de gran tamaño. Estos sí nos pueden ocasionar una obstrucción y darnos una hidrocefalia. Y pasando a las lesiones intraaxiales, vamos a tener dos tipos, ya dijimos, una es la contusión hemorrágica y la otra es la lesión axonal difusa. En el caso de la contusión hemorrágica, estos son nada más unos pequeños desgarros en el parénquima que van a ocasionar hemorragias principalmente de tipo petequial, que son pequeñas, que las vamos a ver principalmente en la corteza, pero palanca, espacio subaracnoideo y espacio subdural. Hay otras, cuando son de mayor tamaño, se les conoce como ya laceraciones cerebrales, como en el caso de esta imagen que tenemos aquí, pero estas suelen ser pues mucho más graves y en realidad hay muy poca probabilidad de verlo en un estudio de imagen porque casi todas estas son mortales al momento del traumatismo. Entonces, casi todas las que sobreviven van a tener un desgarro de menor grado, como en el caso de las contusiones. ¿Okay? El mecanismo de lesión que vamos a tener en estas patologías va a ser vamos a tener, igual que en el hematoma subdural, si recuerdan, vamos a tener lesiones en el sitio del golpe y en el sitio del contragolpe también. Entonces, de hecho, pues siempre hay que ir a buscar al lado contralateral a ver si vemos alguna lesión también en este sitio. ¿Ok? Los hallazgos por tomografía sí son muy típicos. A veces las contusiones pueden ser no hemorrágicas y es donde va a ser muy difícil verlas por TAC, pero cuando sí tenemos un foco hemorrágico, lo vamos a ver como focos hiperdensos que pueden ser uni o multifocales, parcheados, mal definidos. Lo más común es que estén en la corteza, como ya dijimos, o en una sustancia gris, sustancia blanca. En el caso de traumas más severos, que son los que a veces vamos a ver un mayor tamaño, como en el caso de este, que ya están formando un hematoma en parénquima. Es algo muy típico, es que lo vamos a ver en el lóbulo frontal y temporal, que son las localizaciones más frecuentes, y
También algún aspecto radiológico súper típico de estos que tiene una progresión radiológica. Es decir, que si tomamos una tomografía inicial, vamos a ver mucho más sutiles lesiones, y si tomamos un control a las 24 a 48 horas, vamos a ver que están, que como si progresaran, como si siguieran sangrando. ¿Ok? Aquí tenemos dos ejemplos de tomografía, estos axiales. El primero es un ejemplo de una contusión de menor tamaño, es pequeña, nada más estamos viendo esta lesión que vemos hiperdensa y está rodeada de un halo hipodenso que corresponde al edema vasogénico, que siempre está acompañado en este tipo de lesiones. Y acá en este otro estudio, también en un corte axial de tomografía, estamos viendo ya lesiones de mayor tamaño que están involucrando la sustancia blanca. Igual, como en todos los otros estudios y patologías que mencionamos, va a ir cambiando su aspecto. Si tenemos ya una lesión crónica, va a ir cambiando de densidad y podemos verlo como intenso. Ok. En resonancia sí nos va a ayudar un poquito mejor, más a ver este tipo de lesiones. Uno, porque pues tenemos las secuencias ecogradiente y de susceptibilidad magnética, que como son hemorragias muy pequeñas, nos va a ayudar a detectar mucho más lesiones que no se pueden ver en una tomografía. Y otro nos va a ayudar a detectar las lesiones que no son hemorrágicas, que estas principalmente las vamos a ver en secuencias de difusión, que van a tener una restricción en DWI y un aspecto hipointenso en mapa S, que es una restricción verdadera. Y también en una fase subaguda ya vamos a ver un edema vasogénico y vamos a ver alrededor de la lesión hiperintensidad en secuencias TEOS y FLAIR. Y estas evolucionan y con el tiempo vamos a ver un área de gliosis y en estadios ya más avanzados vamos a ver que la lesión va a ser sustituida por un área de encefalomalacia. Ok, este es un ejemplo de tomografía en el que se ve lo que les estaba diciendo ahorita, que estas son lesiones que tienen una progresión radiológica. Esa es una tomografía que se tomó en el estadio inicial del paciente, que estamos viendo nada más esta área hiperdensa de aquí, que corresponde a una contusión hemorrágica. Y a los 4 días se le hace un control tomográfico y no nada más estamos viendo esta área con sangrado, sino estamos viendo otras áreas acompañadas en distintos sitios. Se le hace un control a este mismo paciente en un estudio de resonancia y está viendo las hiperintensidades en T2 y FLAIR, sobre todo aquí en los lóbulos frontales. Y en la secuencia de ecogradiente alcanzamos a ver que tenemos el sangrado, el depósito de restos hemáticos. Ok, la otra patología, ya la última a mencionar en la clase, es la lesión axonal difusa. Esta, como manera típica, no va a ser por un golpe directo en cuanto al mecanismo de lesión. Estas van a estar provocadas por un mecanismo brusco de aceleración y desaceleración con una fuerza rotacional. Esto principalmente ocasionado por accidentes automovilísticos y van a ocasionar principalmente un estiramiento y en ocasiones una ruptura de los axones, como vemos aquí. Mencionan que la ruptura como tal en realidad es cuando es un traumatismo de pues con una fuerza muy grande, muy severa. Casi siempre lo que vamos a ver es un estiramiento. Esto es lo que va a ocasionar, entonces el axón se va a estirar, por decir así, y el daño que va a ocasionar es que va a estar un poquito interrumpido o dañado el transporte de sustancias, sobre todo a través del axón, y eso va a ocasionar que se haya como eh, pues que haya este material proteico sobre todo y proteínas, aminoácidos que van a salir del axón. Entonces estos van a ocasionar un edema muy fuerte, sobre todo de tipo citotóxico en el parénquima que está alrededor, y eso es lo que va a hacer que tengan una muy mala evolución. Entonces, como dijimos, clínicamente va a ser un paciente que esté en un reumatismo craneoencefálico de alta energía, va a tener una mala evolución, un estado comatoso, incluso puede tener muerte.
Y lo muy característico es que pueden tener una tomografía con muy pocos hallazgos o incluso pueden ser normales. Entonces, su clínica no corresponde con su tomografía. Y este es el caso de los pacientes en los que vamos a sospechar una lesión axonal difusa y en los que vamos a tener una indicación de resonancia magnética, incluso pues en estadio agudo, para poder limitar todas las secuelas que conllevan. ¿Ok? Bueno, aquí el sitio más afectado que vamos a ver es en la unión sustancia gris y blanca. Sigue en frecuencia el cuerpo calloso, pero lo vamos a ver más que nada en la porción posterior del cuerpo y en el esplenio como una manera típica, perdón, acá. Y en el tallo cerebral de manera característica vamos a ver afectado el cuadrante dorso lateral mesencéfalo y el pedúnculo veloso superior. Y también lo podemos ver en la cápsula interna y en los ganglios basales. Estas localizaciones son muy importantes a recordar porque a veces nos podemos confundir con unas contusiones cerebrales entre una y otra. ¿Ok? Según la localización, tenemos una clasificación que se llama la clasificación de Adams, que es una clasificación que se utiliza desde 1989. De manera actual, a veces ya no se utiliza tanto porque no han visto tanta correlación, pero bueno, esta clasificación nos pone 3 grados de lesiones según la localización que va a estar afectada y según el grado va a tener una mayor severidad. En grado 1, que es el de una clínica más leve, la vamos a ver en una interfase córtico-subcortical, sobre todo en lóbulos frontales y temporales. El grado 2 vamos a tener las lesiones en una sustancia gris y blanca y aparte vamos a ver las lesiones en el cuerpo calloso. Y en el grado 3, en el tronco encefálico. Y como datos de mal pronóstico también se menciona no solamente los sitios afectados, sino que también tenga más de 30 años. Y de manera típica, si hay afección de la sustancia negra y del tegmentum del mesencéfalo, es un muy mal pronóstico para la vida del paciente. ¿Ok? Ahí está. Por tomografía, ya dijimos, es muy difícil valorar estas lesiones. A veces no vemos nada. Y solamente vamos a verlas si son lesiones hemorrágicas. Si son lesiones no hemorrágicas, pues a veces son muy poco evidentes. Lo único que podemos ver a veces es un sitio de edema en lo que no, y sin nada que podamos ver asociado a ese sitio de edema. Esa a veces es la pista que nos va a dar una lesión no hemorrágica por TAC. Entonces, el 19% de las lesiones van a ser no hemorrágicas y estas son las que hay que ir a buscar de manera intencionada en una resonancia. Las lesiones hemorrágicas, que son las que sí vamos a ver, pues las vamos a ver como pequeñas lesiones ovoideas o elípticas, hiperdensas y de pequeño tamaño. Y si tomamos un control hace unos días, vamos a ver un edema perilesional que va a ser muy importante. Entonces, como dijimos, el principal estudio de imagen que vamos a utilizar para valorar este tipo de lesiones van a ser la resonancia. Y aquí vamos a ver en secuencias de T2 y FLAIR lesiones que van a ser hiperintensas, que van a corresponder a los sitios de sangrado, sobre todo si tenemos una tomografía. Y de manera típica, pues vamos a ver restricción a la difusión, tanto en lesiones hemorrágicas como en lesiones no hemorrágicas. Y si tomamos unas imágenes en secuencias de susceptibilidad magnética o de ecogradiente, vamos a tener pues más obvias las lesiones hemorrágicas. Ok, es la tomografía que les puse ahorita, es la misma, pero corresponde a este paciente que vamos a ver esta pequeña lesión hiperintensa, que está, si alcanzan a ver, empezando a verse un edema perilesional. Les tomamos una resonancia a este mismo paciente y ya vamos a ver, tanto en una secuencia T2, que hay otras áreas más obvias donde hay lesiones hiperintensas. En una secuencia de ecogradiente, pues empezamos a ver que hay mucho más sitios de hemorragia de los que habíamos visto.
Y si le tomamos unas secuencias de difusión, vamos a ver de WI áreas hiperintensas que van a tener restricción en el mapa de ADC. Y de manera típica, esto es lo que nos va a ayudar a detectar mucho más lesiones que las que tenemos en tomografía. Y este es otro ejemplo nada más es una correlación, son dos pacientes distintos, de cómo vemos una tomografía y cómo es la contraparte en un estudio de resonancia. Aquí tenemos una tomografía en la que prácticamente estamos viendo el estudio normal, pero por clínica se le hace una resonancia y en el cogradiente estamos viendo el artefacto de Bluming y de susceptibilidad magnética en muchos sitios en los que no se veía lesión en tomografía. Y aquí es otro paciente que aunque sí estamos viendo las lesiones hiperdensas en la tomografía, sobre todo en topografía del cuerpo calloso, pues si les tomamos un estudio de resonancia vamos a ver lesiones adicionales que van a restringir en secuencias de difusión y que nos ayudan a detectar pues cosas que no podemos ver por tomografía. Y ya sería todo el tema. Si tienen alguna duda o comentario, por favor, con toda confianza. Es una de las clases que... Perdón. Bueno. Ya. ¿Ahí me escuchan? Sí. Vamos a pasar al Zoom. Sí, ya estamos en Zoom. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí. Ah, ok. Es que como tengo en dos la clase. Bueno, nada más dos comentarios, Katy. Pues como siempre, tus clases muy bonitas. Muchas felicidades por eso y gracias por la dedicación que le haces a la preparación de la clase. La otra es pues comentarles, por ejemplo, hay 3 comentarios que tú hiciste que me parecen dignos de resaltar. Uno es déjame lo comparto en Zoom. Uno es el de los hematomas epidurales y subdurales. Pues sí, es muy sencillo leerlo. Okay. Ay, perdóname, doctor. Sí, no. Ya. Es muy sencillo en clase el asunto de leer pues la forma convexa del epidural y la de semiluna del subdural, pero sí hay algunos que te representan un reto, sobre todo porque los ves en semiluna, en el axial, y luego los pones en coronal y se ve biconvexo. Doctor, entonces, no lo escuchamos. Ok. Katy, yo sí lo oigo. ¿Ah, sí? Ah. Sí, no sé. ¿Será? Checa tu audio. ¿Ustedes cómo lo escuchan? Sí. Sí, dice Luis. Porque yo no lo escucho. Pero bajé el volumen. ¿Será que pusiste el Kahoot y se vio el Kahoot o algo así? ¿Me escuchan a mí? Perdón. ¿Y si te escuchas? Sí te escuchas. Híjole. Aquí en... creo que ya se puso en mudo. ¿Ya ahora sí? ¿Sí me escuchas, Katy? No, parece que no escucha. Pero no escucho a Bets. Ya no estaba hablando, pero... No, sí está. ¿Te escuchas? Bueno, está hablando, pero ahorita está hablando. A ver, vamos a ver si yo cambio de audio. Ay, no le escucho, doctor, perdón. ¿Allí me escuchas, Katy? Qué feo se oye. Nadie lo escucha en su computadora.
Sí, yo sí lo escucho. Computadora activada. Se me hace que es la Katy nada más. Pero que se reproduzca en tu computadora. ¿Cómo? Bueno, voy a hacer el comentario ya para no detener el avance. Como quieras queda grabado para Katy. Les decía que no siempre es tan sencillo como en el libro. En el libro está muy claro que viene como la lesión convexa, el hematoma epidural y el Ahora sí. semiluna en el subdural. Perdón, pero es que estamos en el aula. Ya lo escuchamos. ¿Ya me escuchan? Sí, ya, perdón. Ah, perfecto. Te decía, a veces necesitas cambiar Déjame... ¿Podrían apagar el audio? A ver, porque ahí se mete un poco de ruido. Ah, pues de hecho, Katy. Ahí está, ahora sí. Bueno, ahora sí. 3, 2, tercera llamada, ¿no? Les decía, 3 comentarios al respecto de la muy bonita clase de Katy. Respecto a los hematomas epidurales y subdurales, en el libro es muy sencillo, ¿no? Lente biconvexo 1, en semiluna otro. Todos los ejemplos que puso Katy son muy sencillos de identificar. Sin embargo, sí hay ocasiones en las que te queda la duda, sobre todo porque no te cuadra la clínica con lo que tú estás viendo. Entonces tienes que cambiar de secuencia de corte para llegar al punto, ¿no? Y notar datos finos. A veces se ve la hoja de la dura desplazada y a veces eso es lo que te ayuda a dar pie con bola. En cuanto a la lesión axonal difusa, sí, efectivamente es algo que debes de tener siempre en cuenta. Yo creo que es una de las muy, muy valiosas cosas de esta clase, es que siempre lo tengan en cuenta. Es un tipo de lesión que, que generalmente, como bien decía Katy, si el paciente está muy mal y no le estás viendo nada, tienes que meterlo a resonancia magnética y te vas a encontrar que hay lesiones axonales, ¿no? Difícilmente se ve en tomografía y con mucha más facilidad se ve en la resonancia magnética. Entonces, siempre tenerlo en cuenta debajo de tu manga, la lesión axonal difusa, que nunca se te pase. Y otra cosa, en cuanto al sangrado intraventricular que comentó Katy también, el sangrado intraventricular, cuando lo ves en los atrios ventriculares, esos niveles líquido súper fácil en el tercer ventrículo. El detalle se pone sabroso cuando a veces, creo que a algunos les he platicado de un caso personal, cuando yo tenía poquito de haber salido de la especialidad, me ocurrió que tuve un error diagnóstico en una paciente que me la traen porque tiene un traumatismo, es una bebé de 2 años, se cae. Y lo que su servidor buscaba en la inexperiencia de un residente que va saliendo o de un médico que apenas egresó, yo buscaba precisamente los hematomas epidurales o subdurales, se había caído de su cuna. Me dediqué a buscar esa parte, fractura, y no tenía nada de eso. Lo que no advertí es que había un pequeño sangrado entre el acueducto y el cuarto ventrículo. Era muy pequeñito. Esto fue producto del contragolpe del que hablaba Katy. En ese contragolpe hubo un desgarre de los plexos coroides y empezó a sangrar. Entonces, yo lo reporté como normal porque no vi, no es excusa, era muy pequeño, pero pues debí de verlo. ¿Qué sucedió? 1, no tenía yo en cuenta esa posibilidad de un sangrado por un desgarro de plexo coroide. 2, mi mente se centró en buscar hematoma epidural o subdural y fractura. O sea, mi campo de búsqueda era muy corto. Y el intraventricular no me lo imaginaba yo ahí tan pequeñito y escondido. Simplemente fue ahí una mala pasada. La bebita seguía con cefalea, llorando. Después empezó a deteriorarse, entre comillas, porque ya estaba más tranquila, más somnolienta. Llegó y se le hace otro TAC y pues ya fue más evidente. Ya el sangrado era mucho más grande. La niña me la llevaron luego. Entonces era algo hiperagudo.
Y también hay que tener en cuenta ese tipo de cosas, ese tipo de escondites que puede tener la sangre. Pues bueno, eran los 3 comentarios nada más para ahí compartiendo un poquito la experiencia. Y Katy, pues te dejo para que compartas el Kahoot. Doc, pero ahí con eso, por ejemplo, cuando va súper, o sea, que se acaba de caer y la llevan, entonces mejor pedir secuencias de resonancia como para ser más específico en los cortes para ese punto. Fíjate que en ese caso de la niña, uno de los factores que influyó, y que bueno, qué bueno que me preguntaste porque no lo olvidé mencionar, un factor externo que influyó demasiado en mí fue la presión. Me estaban presionando que el chofer de la ambulancia ya se tenía que ir porque era una paciente yo estaba en un hospital privado y era una paciente de un hospital público que había subrogado. Entonces, la respuesta a tu pregunta es no, simplemente es tómate tu tiempo, o sea, no dejes que absolutamente nadie te apure a hacer tu diagnóstico, tómate tu tiempo, aunque tengas ahí al cirujano, a quien tú quieras, tú tómate tu tiempo para hacer el diagnóstico y punto. Ya en retrospectiva te das cuenta que sí se veía algo raro allí y que a lo mejor hubiese hecho yo cortes más finos o reconstrucciones, lo que tú quieras, y hubiera dado con el diagnóstico. Hacerle a una bebita una resonancia en un departamento de urgencias donde no tienes anestesiólogo, pues está muy complicado, etc. Okay. Bueno, adelante al Kahoot. Nada, vamos a esperar a un par de compañeros que me dijeron que los esperemos para